A lo largo del tiempo, este territorio ha sido escenario de prodigiosas intervenciones divinas. Pero si ha llegado a ser realmente Tierra Santa, es gracias a un hecho inimaginable, acaecido en Galilea. En esta región de suaves colinas y fértiles valles, a 157 kilómetros al norte de Jerusalén, está Nazaret. Hoy es una ciudad ruidosa de 60.000 habitantes, en la que abundan toda clase de comercios. Pero hace 2000 años, apenas era un puñado de pobres casas que no ocupaban más de 200 por 150 metros en la colina del centro de la ciudad actual, donde se alza la Basílica de la Anunciación. Había entonces en Galilea ciudades mucho más prósperas, como la vecina Séforis, centro comercial de la zona, cuyos habitantes hablaban en su mayoría griego. Los de Nazaret, en cambio, se expresaban en arameo y eran pastores, labradores o artesanos. En la colina rocosa sobre la que estaba enclavada Nazaret, abundaban las cuevas naturales que servían de graneros o habitaciones de fondo de las casas. Recientes excavaciones han descubierto una parte de aquella aldea, una de las muchas de Galilea que no menciona el Antiguo Testamento. En una humilde casa de esta aldea vivía una virgen desposada con un varón llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la Virgen era María. Ha llegado la plenitud de los tiempos y Dios le envía al arcángel Gabriel con un mensaje que transformará al mundo. En ese instante, el Hijo de Dios se hizo hombre para siempre en el seno inmaculado de María. Con él llega el Redentor, el Mesías anunciado por los profetas. Es el mismo Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, que ahora se encuentra realmente presente en el sagrario. Sobre el lugar de la Encarnación se yergue hoy la Basílica de la Anunciación, de construcción reciente, terminada en 1969. Aquí acuden peregrinos de todo el mundo para rememorar el acontecimiento más maravilloso y trascendental de toda la historia. Aunque las excavaciones comenzaron en 1889, su desarrollo más importante se llevó a cabo a partir de 1955, aprovechando que en ese año se destruyó una pequeña iglesia situada en este lugar para poder edificar la basílica actual. El interior del edificio está dividido en dos naves de iguales dimensiones. La superior es de estilo oriental moderno, la inferior o cripta es más sobria. Guiados por una luz tenue que crea un ambiente de recogimiento, nos introducimos en la gruta de la Anunciación. En el altar luce la inscripción: Aquí el Verbo se hizo carne. Este lugar ha sido considerado sagrado y ha tenido culto desde los primeros siglos por ser la venerada casa de la Virgen, o tal vez lo que aquí queda de la casa de María. Al derribar la iglesia que había antes en Nazaret para dignificar este lugar, se llevaron a cabo importantes trabajos arqueológicos. No solo se estudió el lugar de la Anunciación, sino también la aldea del tiempo del Señor. Los basamentos de las casas antiguas demostraron que las construcciones eran muy sencillas y algunas tenían huertos contiguos y cobertizos para aperos de labranza. Uno de los más importantes hallazgos es una inscripción cristiana grabada en una columna junto a la gruta de la Anunciación. Gem María, es decir, alégrate María, el saludo del ángel Gabriel en griego.
Al poco de la Anunciación, la Virgen María, quizás acompañada por San José, emprendió un largo viaje para visitar y asistir a su anciana prima que, tal como le reveló el ángel, esperaba también un niño, el futuro Juan Bautista. Vivía Isabel con su esposo Zacarías en una aldea que, según la tradición, es Ain Karim, a 6 kilómetros de Jerusalén y por tanto a unos 160 de Nazaret. María podía seguir 3 caminos distintos. El camino de la costa, la Vía Maris, rodeaba el Monte Carmelo, un impresionante promontorio que se interna en el mar, pasaba por Cesarea Marítima, ciudad de notable riqueza, y siempre cerca de la playa llegaba hasta Joppe, la actual Tel Aviv. Entonces había allí un pequeño puerto pesquero y un puñado de casas encaramadas junto al mar. Desde allí el camino torcía hacia el este hasta Jerusalén. Era un recorrido más cómodo que los otros, pero más largo. Pocos judíos lo seguían, pues atravesaba zonas pobladas en su mayoría por gentiles. Otra opción era el camino del este, que seguía el curso del río Jordán, ascendiendo luego un elevado desnivel. Parece que este es el que Jesús recorrió más veces. Pero el Evangelio señala que María fue por la montaña, por lo que podría tratarse del tercer camino, es decir, el más directo. Este es el que atraviesa Samaria. Los judíos lo utilizaban menos por su desprecio a los samaritanos. María marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y llega a la casa donde va a nacer Juan, el Bautista. Isabel aclama agradecida a la madre de su Redentor, y la humildad de María se vuelca en el Magnificat. Esta bellísima oración de María, el Magnificat, es de una gran profundidad teológica. Aquí la vemos traducida a diversos idiomas en el patio de la iglesia de la Visitación, en Ain Karim. En este lugar se alzan hoy 2 iglesias superpuestas. En la inferior, o cripta, unos frescos representan el encuentro de María e Isabel. Este es su esposo Zacarías, en el templo. En Ain Karim se construyó también la iglesia de San Juan Bautista, en el lugar donde se cree vivieron Isabel y Zacarías y nació su hijo, Juan Bautista, el precursor del Señor. Por entonces, César Augusto había ordenado uno de sus censos. Narra San Lucas que José, como era de la casa de David, subió desde Nazaret a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, con María, su esposa. En el capítulo anterior mencionábamos a Juan Hircano y lo que hizo que la conquista, la destrucción del templo que tenían en Garitzín, los samaritanos y demás. Una de las cosas que hizo también Juan Hircano fue reconquistar para Israel el territorio de Galilea. Este territorio ya Isaías lo había denominado la Galilea de los gentiles, porque estaba muy gentilizado. Un propósito de las autoridades sacerdotales de Jerusalén fue rejudaizar el ámbito de Galilea y, por esto, impulsaron la emigración de los habitantes de Judea, que estaban en una situación, pues el terreno es muy pobre y demás, muy difícil. Les animaron a emigrar a Galilea, que era tremendamente fértil y que además se iban a construir la ciudad de Séforis y luego posteriormente ya en la época de los evangelios la ciudad de Tiberia. Con este motivo hubo una gran emigración, bastante población de judíos que van a la zona de Galilea y así se explica cómo José, viviendo en Nazaret,
su familia acaba de emigrar una generación anterior o 2 generaciones antes desde David y por eso tiene que ir al censo a Belén. Belén cuenta actualmente con una población de unas 35.000 almas. En el Antiguo Testamento Belén se identifica con Efratá, donde fue sepultada Raquel, esposa de Jacob. Todavía se conserva un túmulo que domina la ciudad. Aquí va a nacer el Rey del Universo, pero no en un palacio, sino en un pesebre, como afirma el evangelista San Lucas. Así empieza la historia de la redención, sufriendo de frío entre la áspera paja. Es una historia de amor que desborda los límites de la imaginación. El lugar sagrado del nacimiento de Jesús ha sido objeto de culto desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. La plaza frente a la Basílica de la Natividad está limitada por gruesos contrafuertes que reflejan los duros avatares de la historia. Aquí rezaron los primeros cristianos en una basílica edificada por Constantino y consagrada en el año 339 en presencia de Santa Elena. Fue arrasada casi 2 siglos después en la sublevación de los samaritanos. Sobre sus ruinas, el emperador Justiniano construyó una nueva basílica de mayores proporciones en el año 529. De todas las iglesias y monasterios de Palestina, esta es la única que se salvó de la destrucción decretada por los persas en el año 614. La puerta se redujo en el periodo turco para evitar que alguno entrase a caballo para profanarla. Por ella se llega al nártex de Justiniano. Luego, su basílica se extiende con toda amplitud. Por 2 puertas situadas al fondo de las naves laterales, se desciende a la cripta, donde se encuentra lo más sagrado, la Gruta del Nacimiento. Esta gruta es estrecha y casi rectangular, de unos 12 metros por 3,5, con un pequeño ábside. En él hay un altar, y debajo de este, una estrella de plata marca el lugar donde Cristo nació de la Virgen María. El humo de centenares de cirios ha dejado su oscura huella. Es el tributo de siglos de piedad. Sin embargo, esta gruta no es oscura para quien la mira con ojos de fe. Porque entrar aquí es celebrar la Navidad, un misterio de gozo y luz interior. En el mismo plano, bajando las escaleras a la izquierda, hay una pequeña capilla con el pesebre y un altar custodiado con una reja, donde pueden celebrar misa los sacerdotes católicos. San Justino, nacido en Israel, vino a postrarse aquí después de su conversión y testificó: «En Belén está la gruta donde Jesús ha nacido, y el establo que le sirvió de cuna. Cristo, al que yo amo, nació aquí hace solo 150 años». Para venerar a Cristo han venido a este lugar miles de cristianos a lo largo de los siglos, con el mismo espíritu de San Sofronio, que dijo: «En la gruta donde la Virgen María, Reina del Universo, dio a luz al Salvador de los hombres, yo apoyé mi frente y mi boca en el suelo donde reposó Cristo para recibir su bendición». Hasta aquí llegó también Orígenes, que escribió: «Esta gruta es bien conocida entre los extraños de nuestra fe y es amada y venerada por los cristianos, pues en ella vio Jesús la luz».
A 3 kilómetros del santuario de la Natividad, en lo alto de una pequeña colina, se encuentra el pueblo de Ben Saur. Esta iglesia, en forma de tienda de campaña, fue edificada sobre otra bizantina en el llamado Campo de los Pastores. En estas pinturas, el artista ha querido rememorar la alegre escena que narra el capítulo 2 de San Lucas, en la que un ángel anuncia a los pastores: «No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor». De pronto surgió en el firmamento un astro de insólito fulgor. Dios, que se había valido de un ángel para anunciar el nacimiento de su Hijo a los pastores, elige el lenguaje de la astronomía para manifestarse a unos sabios. Magos les llama San Mateo, reyes añade la tradición, y audaces, pues no dudan en atravesar montes y desiertos siguiendo la llamada de esa misteriosa estrella. ¿Qué buscan? Ellos mismos lo declaran a Herodes. ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿Un nuevo rey en su propio reino y adorado como una divinidad? El tirano se estremece. ¿Sería el esperado Mesías? Toda Jerusalén se conmueve. Herodes, temeroso de que hubiera surgido el que podía arrebatarle el trono de Judea, pregunta a los escribas dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le responden, pues así está escrito por el profeta. Con hipocresía urde el crimen. Id a adorarle y avisadme, luego iré yo. Allí le hallan los magos y postrados le adoran. Es la Epifanía, que quiere decir manifestación. El Señor se da a conocer. En el oro los antiguos cristianos veían el símbolo de su realeza, en el incienso el culto a la divinidad y en la mirra el signo de su humanidad. Un aviso divino hará regresar a esos ilustres adoradores por otro camino sin volver a Herodes. El tirano burlado desencadena su ira con una orden atroz. Matad a todos los niños de Belén menores de 2 años. La pronta obediencia de José al aviso de un ángel salva la vida del niño Jesús. Tomándole a él y a su madre, se dirige hacia el desierto para emprender la penosa travesía de la península de Sinaí. Mientras tanto, las tropas herodianas se ensañan con los inocentes perpetrando la horrible matanza. Posiblemente salieron de esta fortaleza-palacio llamada Herodion, que el déspota se había hecho construir en Tecoa, cerca de Belén. Tiene 3 torres semicirculares y otra circular de gruesos muros. Esta no es más que una de las grandes fortalezas construidas y reconstruidas por Herodes. De ellas, la de Masada sería la más famosa por la resistencia de los rebeldes celotes que perecieron aquí a manos de los romanos en el año 73. Cuando la Sagrada Familia llegó al país de las pirámides, la idolatría estaba muy extendida. Templos imponentes, entre los que destacan los de Karnak y Luxor, exaltaban a dioses como Osiris y su esposa Isis, Ra, el dios del sol, Tot, Anubis, Bes y otros muchos.
Piadosas tradiciones apócrifas afirman que al paso del niño Jesús y de sus padres caían los ídolos y los templos y huían los demonios que habitaban en ellos y engañaban a sus adoradores con falsos oráculos. Se cumpliría así la profecía de Isaías que dice: «Ved a Yahvé que montado en nube ligera viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él». Según otra tradición, José, María y el niño, después de recorrer diversas ciudades, se asentaron en Heliópolis, al norte de El Cairo, donde vivía una numerosa colonia judía. El historiador Flavio Josefo calcula que eran 1 millón los judíos en Egipto en esa época. En ese ambiente pagano experimentaron, como sus compatriotas israelitas, el dolor del destierro, la pobreza y el trabajo duro. Su estancia en Egipto duró, según las diversas opiniones, entre 3 y 8 años. Al cabo de ese tiempo, un ángel les avisó que su perseguidor ya había rendido cuentas a Dios. Podían regresar a su patria. A la muerte de Herodes, su reino quedó dividido entre 3 de sus hijos. Arquelao gobernó en Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea y Perea. Y Filipo se hizo cargo de Traconítide y Gaulanítide. El sanguinario Herodes, llamado el Grande, se hizo enterrar aquí, en su fortaleza de Tecoa. Su cadáver fue traído desde Jericó en una litera de oro, rodeado de púrpura y piedras preciosas. Pero la maldición de su pueblo pesaba sobre él. Después de la muerte de Herodes, María, José y el niño regresan a Nazaret. Allí se conserva la iglesia de San José, edificada donde, según se cree, Jesús vivió y trabajó durante su vida oculta. Aunque el edificio actual es de 1914, un baptisterio cristiano de los primeros tiempos, al que se baja por estas escaleras, puede avalar la tradición de que aquí transcurrió la infancia y juventud de Jesús. En el modesto taller familiar transcurrió la vida intensa de trabajo de Jesús hasta los 30 años. Lacónicamente, San Lucas nos dice que después del episodio del templo, regresó el niño a Nazaret con sus padres y les estaba sujeto. En el capítulo anterior hablábamos de esa emigración para judaizar Galilea y uno de los motivos era la construcción de esa ciudad como Séforis y posteriormente Tiberia. En el Santo Evangelio, en el texto griego, se dice que San José, y luego también se va a decir de Jesús, que era tectón. Esto no es estrictamente el ser carpintero. Entre otras cosas, es una pequeña aldea como Nazaret, es muy improbable que existiese un carpintero. Lo que sí que debía de ser, y es la mejor traducción de esa palabra, sería el equivalente a un obrero especializado, un capataz de obra. Y las obras que había que realizar eran la ciudad de Séforis, que se construyó, se destruyó y se reconstruyó, y posteriormente la ciudad de Tiberia, donde hacía falta una enorme cantidad de mano de obra para la construcción de toda una ciudad.